Clare Morgan no creía en el destino, pero recordaba el instante exacto en que su vida cambió. Y no fue cuando su madre murió la semana pasada ni cuando se convirtió en madre soltera hace 5 años. Fue el momento en que escuchó a un hombre susurrar algo obsceno a sus espaldas y sintió que un desconocido a su lado se removía en su asiento como si acabara de encenderse una mecha. Ocurrió 32 minutos después del despegue. Estaba sentada en el avión 22B en un vuelo nocturno de Denver a Nueva York, regresando de un funeral con una maleta llena de dolor y una hija durmiendo plácidamente a su lado. El hombre a su lado no había dicho mucho. Vestía una sudadera oscura con capucha y mantenía la mirada al frente, en una postura serena pero atenta, esa quietud que no se interpretaba como indiferencia, sino como disposición. Clare no le había prestado mucha atención. No estaba de humor para charlas triviales, y además, estaba acostumbrada a hacer las cosas sola. Entonces oyó la voz, 2 filas detrás de ella. Baja, húmeda de arrogancia. Apuesto a que estarías más abrigada sin esa chaqueta, dijo el hombre detrás de ella. ¿Por qué no te la quitas, cariño? Clare se quedó paralizada. Las palabras fueron dichas en voz baja, pero le resbalaron por la espalda como aceite frío. No se giró. No respondió. Él dijo algo más cerca esta vez, y ella lo sintió. Una mano rozando el respaldo de su asiento, las yemas de los dedos rozando donde no debían estar. Se enderezó. Por favor, no me toques, dijo con firmeza pero en silencio. Entonces, la risa burlona detrás de ella. Y fue entonces cuando el hombre a su lado se movió. No dramáticamente, no violentamente. Simplemente se desabrochó el cinturón de seguridad y se quedó quieto y en silencio, como alguien entrenado para no dudar. Clare apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Pero algo en la forma en que se colocó, no entre ella y el hombre, sino ligeramente por delante, inclinado y listo, le dijo que no era la primera vez que tenía que hacer algo así. El acosador levantó las manos con una sonrisa burlona. Oye, tranquilo, hombre. Solo hablaba. Tienes que parar, dijo el desconocido en voz baja. Toda la rosa pareció contener la respiración. Dije, atrás. La forma en que lo dijo, sin voz alta ni agresividad, hizo que las palabras fueran aún más ásperas, como si estuvieran grabadas en piedra. El hombre detrás de ellos volvió a reír. ¿Quién demonios te crees que eres? El desconocido ladeó ligeramente la cabeza como si dudara si responder o no. Entonces habló. Soy la última persona a la que querrías poner a prueba a 9.000 metros. Eso fue todo. Un auxiliar de vuelo cercano se acercó. Los pasajeros habían empezado a susurrar. En cuestión de minutos, el hombre detrás de Clare fue escoltado a la parte trasera del avión, maldiciendo en voz baja. El desconocido volvió a sentarse. Sin sonrisa de victoria, sin gesto dramático, solo silencio. Clare se giró hacia él lentamente, con el pulso aún acelerado. Gracias, dijo con voz suave pero firme. Él asintió una vez. De nada. Lo miró con más atención. Mandíbula firme, ojos alerta, escudriñando la cabaña sutilmente, con las manos aún firmes sobre su regazo. Había algo en su porte. No como alguien que intentara demostrar nada, sino como alguien que ya había visto demasiado. Soy Clare, ofreció, todavía sin aliento. Isen, dijo. Sin apellido, sin preguntas, solo calma. Y aunque aún no lo sabía, Clare acababa de conocer a un hombre que no solo servía a su país. Pronto cambiaría el curso de su vida. La cabaña se había quedado en silencio otra vez. El tipo de silencio que perdura después de que algo apenas evitó empeorar. Clare permaneció inmóvil, con una mano apoyada sobre el hombro de Sophie. Su hija no se había movido durante todo el intercambio. Todavía dormía, su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Clare levantó suavemente la manta, con los dedos ligeramente temblorosos mientras la adrenalina se disipaba. Isen no se había movido desde que volvió a sentarse.
Miró al frente como si el incidente no significara nada. Pero Clare notó que sus hombros, anchos y cuadrados, no se habían relajado. Seguía alerta, seguía calculando. ¿Pasan cosas así a menudo?, preguntó en voz baja. Él se giró ligeramente hacia ella. Demasiado a menudo. Había calma en él, pero no pasiva, controlada, como alguien que hubiera aprendido hace mucho tiempo a mantener la compostura mientras otros se desmoronaban. Gracias, repitió, y lo decía en serio. Él asintió levemente. No deberías tener que decirlo. Ese tipo de cosas no deberían pasarle a nadie. Clare dejó escapar un suave suspiro y se recostó en su asiento. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado durante todo el vuelo. Tras unos minutos de silencio, miró de reojo. No pareces precisamente un tipo que trabaje en tecnología. Eso le valió una leve sonrisa. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Solo una suposición. No lo dudaste. La forma en que te pusiste de pie, parecía que ya lo habías hecho antes. Isen guardó silencio un instante. «Militar», dijo finalmente. Ella lo miró de nuevo. De verdad lo miró. La postura, la mirada, la calma. Todo tenía sentido ahora. «Ejército, Fuerza Aérea», dijo, e hizo una pausa. «¿Retirado?» «Más o menos». Clare arqueó una ceja. «Más o menos». No respondió de inmediato. Solo se miró las manos un segundo antes de girarse. Volver con ella. ¿Aún tengo trabajo? Dejémoslo así. Asintió, comprendiendo la línea que él acababa de trazar. Había cosas que él no decía, y ella no insistía. Pasó otro instante de silencio. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, cambiando al suave ámbar del modo noche. Clare se cruzó de brazos y exhaló lentamente. No pensé que este vuelo fuera la parte de la semana que más me asustara. Isen se giró hacia ella. Un viaje difícil. El funeral de mi madre. Asintió una vez. Nada de condolencias incómodas, nada de compasión barata. Lo siento, dijo simplemente. Clare lo agradeció. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué te trae por este vuelo? Trabajo, sobre todo. No dio más detalles. Y, extrañamente, ella no lo necesitaba. Hubo un silencio compartido entre ellos. No incómodo, más bien como el que existe entre dos personas que entienden cosas que no necesitan explicar. Sophie se movió ligeramente, removiéndose contra el brazo de Clare. Clare le alisó el pelo a su hija y le besó la coronilla. La mirada de Isen se detuvo en la pequeña un momento. «Es la única». Clare asintió. «Sophie, 5 años y, por alguna razón, mayor que yo casi todos los días». Le dedicó una leve sonrisa. «Tienes suerte. Eres fuerte». Arqueó una ceja, casi divertida. «Lo entendiste todo al verme intentar controlarme en el C2B». «No», dijo Isen. «Por lo rápido que te mantuviste firme». Clare lo miró fijamente un momento y luego apartó la mirada, no porque estuviera avergonzada, sino porque las palabras la habían golpeado más de lo esperado. Afuera, la nieve seguía cayendo en el cielo nocturno, arremolinándose en la ventana como un caos silencioso. Dentro, Clare se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no soportaba sola el peso del momento. 2 horas después, el avión aterrizó en una pista desconocida. La nieve caía con más fuerza, ladeándose con el viento mientras el avión rodaba hacia una pequeña terminal. Clare miró por la ventana, confundida por la falta de luces de la ciudad. «Esto no es Nueva York», murmuró. Isen no respondió de inmediato, pero ya se inclinaba ligeramente hacia adelante, percibiendo la tensión en la cabina como un soldado hojeando un mapa. La voz del capitán resonó en lo alto. «Damas y caballeros, debido al empeoramiento de los sistemas meteorológicos en la costa este y a la congestión del espacio aéreo, hemos realizado un aterrizaje no programado en el Aeropuerto Regional Mackenzie de Nebraska. Estaremos repostando y esperando nueva autorización».
Agradecemos su paciencia. Una oleada de frustración recorrió las filas. Quejidos, tamaño, el rápido tecleo de los teléfonos intentando reconectarse. Clare cerró los ojos un momento, agotada por el cansancio. Una escala en medio de la nada, un funeral a sus espaldas, y su hija aún dormida acurrucada a su lado. Sintió que se acercaba la espiral. «Oye», la voz de Isen la interrumpió suavemente. «Respira poco a poco». Abrió los ojos. «¿Siempre estás así de tranquila durante las tormentas?», preguntó, con los labios fruncidos. «No, solo he pasado por peores». Unos momentos después, el avión se detuvo por completo. Las puertas se abrieron con un siseo agudo y entró un aire gélido. Los pasajeros tenían la opción de desembarcar en la pequeña terminal para esperar. Clare dudó. Sophie seguía dormida, pero Isen ya se había levantado, buscando su equipaje de mano. «Ya lo tengo», dijo sin preguntar. Clare lo miró. No dijo que no. La terminal era pequeña, silenciosa y olía ligeramente a café instantáneo y aire cansado. Sillas plegables se alineaban en las paredes. Una máquina expendedora parpadeaba cerca del fondo. Isen abrió camino, despejando un espacio en la esquina donde hacía más calor. Clare se sentó con cuidado, acunando a Sophie en su regazo. «Estará fuera un rato», murmuró Clare. Isen se sentó a su lado, mirando a su alrededor. «No es el peor sitio en el que he estado atrapada». Clare siguió su mirada. «Apuesto a que tampoco es el mejor». «No», asintió, sonriendo levemente. «Pero al menos aquí, nadie nos dispara». Ella lo miró. «Es una broma». Se encogió de hombros. «En realidad no». Por un momento, el silencio se extendió de nuevo entre ellos. Pero esta vez se sentía diferente. No incómodo, solo pleno. Clare se movió ligeramente. «Dijiste, sigues en activo». «Consultoría», respondió Isen. «Casi sin registro. Entreno equipos, asesoro, manejo activos sensibles». Ella levantó una ceja. «Lo dices como si estuvieras en una película de espías». Su expresión no cambió. «A veces lo parece». Antes de que pudiera responder, una mujer con una chaqueta de oficial se acercó con un portapapeles. «Disculpe la interrupción», dijo con suavidad. «Estamos asignando vales de hotel para familias con niños. Hay espacio limitado, así que priorizamos a las familias monoparentales». Clare parpadeó. «Eso sería». «Sí, somos nosotras». La mujer asintió. «Genial. Estamos asignando transporte compartido, 2 adultos por habitación como máximo. Así que, si viajas sola, viaja conmigo», dijo Isen antes de que Clare pudiera hablar. La mujer lo miró rápidamente. Luego escribió algo en el portapapeles y se fue. Clare se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé», dijo Isen con calma. «Pero también sé que es pasada la medianoche. No has dormido. Y no me estás haciendo pasar más papeleo a una niña de 5 años», dijo Clare. Dudó y luego asintió. «Gracias», repitió. Y esta vez, no se trataba solo de la habitación. El hotel no era gran cosa, solo una parada de carretera con paredes beige y alfombra fina, pero era cálido y tranquilo. Les dieron una habitación con 2 camas queen. Clare metió a Sophie en una y se quedó de pie un momento, sin saber qué hacer. Isen dejó su maleta en un rincón. Luego, sin decir palabra, dio un paso atrás y se sentó en el borde de la otra cama. «Puedo tomar la palabra si eso lo facilita», dijo con voz serena. Clare negó con la cabeza. «Está bien. Ya has hecho suficiente». Se sentó frente a él. Había una lámpara entre ellos, proyectando una suave luz dorada en el espacio. Por primera vez esa noche, ninguno de los dos tenía otro lugar donde estar. «¿Siempre te metes así?», preguntó en voz baja. «¿Con desconocidos en los aviones?», pensó él por un momento. «No», dijo.
Solo cuando sé lo que cuesta el silencio. Clare no preguntó qué significaba eso. Simplemente lo observó. La postura tranquila, las palabras mesuradas, la mirada de alguien que una vez hizo una promesa que no podía permitirse romper. No conocía toda la historia, pero por primera vez, quería saberla. Era casi la 1 de la madrugada. Afuera, Snow bailaba bajo una farola parpadeante justo al otro lado de la ventana del hotel. Dentro de la silenciosa habitación, Clare estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando a Isen a través del espacio que los separaba. Sophie seguía dormida, respirando uniformemente en la otra cama. Un brazo sobre su peluche pingüino. La voz de Claire rompió el silencio. Dijiste que el silencio puede costar algo. Isen no se inmutó. Tampoco se apresuró a llenar el espacio. Se quedó mirando la alfombra un largo rato, como quien elige el recuerdo adecuado de un cajón lleno de recuerdos que preferiría olvidar. Se llamaba Marisa, dijo finalmente. Clare permaneció en silencio. Era una intérprete local. De Afganistán. Inteligente, intrépida, sabía más sobre el verdadero coraje que la mitad de los hombres con los que serví. Se reclinó ligeramente hacia atrás, con las manos apoyadas en los muslos. Había información, una amenaza ante la que no actuamos a tiempo. No hablé. Esperé. Quería confirmación. Protocolo. Miró a Clare con la mirada firme. No lo logró. Clare sintió que las palabras se asentaban en la habitación como polvo. Lo siento, dijo en voz baja. Tenía 23 años, continuó Isen. No se inmutó bajo fuego enemigo, no pidió ayuda. Se merecía algo mejor que mi vacilación. Clare quería decir algo, pero no había respuesta para esa clase de pérdida. Conocía ese espacio, el espacio donde la culpa vivía sin ruido. Isen se inclinó de nuevo, con los codos sobre las rodillas. Así que, cuando veo a alguien demasiado asustado para hablar, no espero más. Clare asintió lentamente. Entendía que no solo era la pérdida, sino el cambio que se produce en tu interior después. La nueva brújula que llevas siempre apuntando a lo que deberías haber hecho. Se pasó una mano por el pelo. Cuando nació Sophie, no sabía si podría hacerlo. Mi madre estaba enferma. Su padre no estaba. Isen la miró esperando. Clare esbozó una media sonrisa. Corrección, se fue antes de que ella naciera. Supongo que le gustaba más la idea de ser padre que el trabajo en sí. Rió levemente, pero no llegó a sus ojos. Me quedé en mi ciudad natal durante años, cuidé de mi madre, trabajé en 2 empleos, no fui a ningún sitio, no tuve citas, simplemente mantuve todo bajo control. Pensé que eso era fuerza. ¿Lo es? Dijo Isen. Clare lo miró. Él le sostuvo la mirada. Sigues en pie. Eso cuenta. Se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Se giró ligeramente, parpadeando rápidamente. Isen se quedó quieto y se acercó a la mininevera del hotel. Sacó 2 botellas de agua pequeñas y le dio una. Hidratarse ayuda, dijo con una leve sonrisa. Esta vez, ella rió con sinceridad. ¿Es eso sabiduría militar? No, respondió. Eso es lo que dice la gente cuando tiene demasiado miedo de darle un pañuelo a alguien. Ella negó con la cabeza, sonriendo mientras abría la botella. Luego, en voz más baja, no suelo hablar así con desconocidos. No suelo sentarme en habitaciones de hotel de Nebraska con gente que conocí hace 4 horas, respondió Isen. Así que estamos a mano. Clare miró el reloj. Deberías intentar descansar un poco. Él asintió. Tú también. Se levantó para apagar la luz entre las camas, deteniéndose solo un segundo más de lo necesario. Lo dije en serio, añadió. Más suave ahora. Eres fuerte. Incluso cuando crees que nadie lo ve. Luego se dio la vuelta, se recostó en la cama y cerró los ojos. Clare también se acostó, pero no le resultaba fácil conciliar el sueño. Miraba al techo, escuchando la respiración de Sophie,
escuchando el silencio entre ella y un hombre que había aparecido en su vida como una puerta cerrada que se abre de par en par en medio de una tormenta. Todavía no sabía qué significaba, o si significaba algo, pero por primera vez en mucho tiempo, Clare Morgan no sentía que cargara con todo sola. Y de alguna manera, en la quietud de una noche nevada de Nebraska, eso era todo. La mañana siguiente llegó tranquila. Afuera de la ventana del motel, la tormenta había pasado. La nieve se aferraba a los techos de los coches y a las ramas de los árboles como recuerdos, suave y frágil bajo un cielo gris pálido. El autobús al aeropuerto llegó temprano, parado junto a la acera con la niebla arremolinándose alrededor de sus neumáticos. Clare estaba de pie junto al espejo, cepillando el pelo de Sophie mientras la niña bostezaba y abrazaba a su pingüino. Ethan esperaba en la puerta, ya preparado, con la sudadera cerrada y la mirada perdida, igual que cuando se sentó a su lado en el avión. No dijo mucho durante el viaje de vuelta. Clare tampoco, pero el silencio ya no era incómodo. Se sentía como algo ganado, un espacio donde se había establecido la confianza. Al mediodía, estaban de vuelta en el cielo. Sin turbulencias esta vez. Sin desvíos, sin enfrentamientos en la fila 22, solo silencio. Sophie dibujaba en su asiento. Ethan leía algo en su teléfono. Clare miró por la ventana la brillante extensión de nubes y cielo, intentando no pensar demasiado en lo que vendría después. Nueva York siempre era ruidosa cuando aterrizaba. Hormigón, bocinas, movimiento. Clare había pasado la mayor parte de su vida intentando sobrevivir en ella. Pero ahora, al bajar del avión, sintió que algo más se colaba. No quería despedirse. En la recogida de equipaje, Clare recuperó la maleta mientras Sophie sujetaba la mano de Ethan, con naturalidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Eso hizo que Clare se detuviera. Ethan notó, con suavidad, que la soltaba. Es una chica fuerte, asintió Clare. Lo heredó de su abuela. Se quedaron allí un momento, en ese espacio incómodo entre desconocidos y algo más. Bueno, dijo Clare, rompiendo por fin el silencio. Gracias por todo. Ethan la miró. ¿En serio?, preguntó. ¿Necesitas que te lleve? Ella dudó. No, estamos bien. Mi amigo nos recogerá. Ethan asintió. De acuerdo. Clare le extendió la mano. Cuídate. Él la estrechó con firmeza. Tú también. Luego se dio la vuelta y se alejó. Clare lo vio irse con una extraña opresión en el pecho. Sophie levantó la vista y preguntó, ¿lo volveremos a ver? Clare no respondió. Pasaron 3 días. Clare volvió a su rutina habitual. Madrugaba, preparaba la comida de Sophie y trabajaba largos turnos en la clínica del centro. El ritmo de su vida se reanudó como una canción que no sabía que había memorizado. Pero algo se sentía diferente. Su apartamento se sentía más tranquilo. Las calles se sentían más frías. No porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Esa noche, mientras Sophie dormía, Clare abrió su portátil y buscó su nombre. Ethan Cole. Al principio, no apareció nada que se pareciera a él, pero luego lo encontró. Un comunicado de prensa, de hacía 6 años, una foto borrosa de él en uniforme. El coronel Ethan Cole, condecorado por su liderazgo en una misión de recuperación de rehenes en el extranjero. Los detalles eran escasos. La mayor parte de la historia había sido censurada. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. Él no le había dicho nada de eso. Ni el título, ni el comentario. La había protegido como si fuera algo natural. No por elogios, ni por reconocimiento, solo porque era lo correcto. Clare cerró el portátil. Su corazón corría a 1000. A la mañana siguiente, sonó el timbre a las 8. Clare no esperaba a nadie. Abrió la puerta lentamente. Ethan estaba allí, sin uniforme, sin maleta, sin una barrera de distancia en sus ojos. Solo él. Tengo tiempo libre guardado, dijo.
Pensé en usarlo. Clare parpadeó. ¿Cómo lo hiciste? Levantó el teléfono con un discreto encogimiento de hombros. Tu dirección estaba en la etiqueta del equipaje. La anoté por si acaso. No había arrogancia en su forma de decirlo. Simplemente honestidad. Un hombre que no había querido dejar nada sin terminar. Metió la mano en su chaqueta. Además, tu hija dejó algo en el avión. Él le entregó un papel doblado. El dibujo de Sophie. 3 monigotes tomados de la mano. Clare lo miró y luego lo miró a él. Se hizo a un lado, sosteniendo la puerta abierta. Adelante. Isen asintió, cruzó el umbral y, sin más, algo cambió de nuevo. No de forma dramática, ni con fuegos artificiales, sino con una tranquila certeza. A veces la vida te desvía por lugares que nunca planeaste ir. Y a veces el desvío resulta ser exactamente donde debías aterrizar. La tetera silbaba suavemente en la cocina. Clare vertió agua caliente en 2 tazas. El vapor ascendía en volutas mientras cogía las bolsitas de té. En la sala, Sophie se reía de su propio dibujo, coloreando el monigote con un crayón naranja brillante. Isen estaba cerca, con las manos en los bolsillos, observando las fotos enmarcadas en la estantería. Clare y su madre, Clare y Scraps con un bebé recién nacido. Los primeros pasos de Sophie, borrosos. Todo en el apartamento parecía vivido y auténtico. Nada pulido ni cuidado, simplemente auténtico. Clare le entregó una taza. Manzanilla. Es lo único que tenía. He probado cosas peores, dijo Isen, tomándola con un gesto de la cabeza. Se sentó en el sofá, con aspecto un poco fuera de lugar en un espacio lleno de juguetes pastel y mantas calentitas. Pero, de alguna manera, él también encajaba allí. No porque lo intentara, sino porque no lo hacía. Clare se sentó frente a él, agarrando su taza con las manos. Todavía no puedo creer que hayas aparecido. No estaba seguro de hacerlo, admitió. Entonces vi ese dibujo. Asintió hacia Sophie, que ahora se estaba poniendo con cuidado orejas de conejo en su boceto. Clare sonrió. No deja entrar a la gente fácilmente. Pero contigo, era como si te conociera de antes. Bajó la mirada un momento como si el cumplido lo incomodara. Creo que los niños se dan cuenta, dijo, cuando alguien habla en serio. Clare respiró hondo. El aire entre ellos era tranquilo, cálido, una especie de paz que había sido rara en su vida. Pero la paz, había aprendido, no siempre duraba. Llamaron a la puerta. Clare frunció el ceño. No espero a nadie. Se acercó y abrió. Un hombre con traje oscuro estaba allí, alto, bien arreglado, con una placa discretamente sujeta al cinturón. Su mirada pasó de Clare a Isen. Kernel Cole, dijo el hombre. Clare se enderezó. Isen se levantó lentamente. Su postura cambió por completo, con los hombros rectos y la voz firme. Le dije al mando que estaba de permiso. No estoy aquí para el mando, respondió el hombre. Estoy aquí por el expediente de Cairo. Isen ni pestañeó. Ese expediente está sellado. Ya no. Clare los miró. ¿Qué pasa? Isen se giró hacia ella, con la voz más baja. No es nada, solo una formalidad. El hombre volvió a hablar. No está bajo investigación, coronel, pero necesitamos hacerle algunas preguntas. Isen exhaló lentamente y luego volvió a mirar a Clare. Lo siento. Sin decir una palabra más, salió al pasillo y cerró la puerta tras él. Clare permaneció allí inmóvil, con el té enfriándose en la mano. Sophie levantó la vista. ¿A dónde se fue Isen? Clare tragó saliva. Tenía que encargarse de algo. Afuera, Isen caminaba junto a la gente en silencio, la nieve crujiendo bajo sus botas. El hombre finalmente habló. ¿Estás seguro de esto? ¿Involucrándose con civiles? Isen no respondió. Siguió caminando. Ni hacia el peligro ni hacia la seguridad. El apartamento se sentía diferente sin él.
Clare permaneció en la cocina mucho después de que se cerrara la puerta, con las tazas de té intactas aún humeando levemente sobre la mesa. Sophie había vuelto a sus dibujos, tranquila. Pero Clare no podía quitarse de encima la mirada de Isen antes de que se fuera. No era miedo, era resignación, como si ya hubiera estado allí antes, alejándose de algo bueno antes de que se acercara demasiado. Se sentó y repasó el hilo de mensajes. No empezó. Su número estaba guardado, pero no se habían intercambiado mensajes desde el día en que se separaron en la recogida de equipajes. No había dejado nada, ninguna nota, ninguna explicación, solo esa mirada de «lo siento». Clare quería creer que solo era trabajo, algún deber inacabado que lo llamaba. Pero ese hombre en la puerta, su forma de hablar, las palabras «chairoile», no parecía rutinario. Parecía un secreto. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Clare se encontró de nuevo frente a su portátil. Dudó solo un segundo antes de escribir «Archivo de Isen Cole Cairo». Al principio, los resultados fueron vagos. Entonces lo vio. Un breve artículo, desprovisto de detalles y enterrado en los archivos de un blog de vigilancia militar. Una operación relacionada con lo SEAL en el Cairo genera una silenciosa controversia. Surgen rumores de bajas civiles. Sin nombres, sin confirmaciones, pero una línea destacó. Las fuentes sugieren que un oficial estadounidense condecorado suspendió temporalmente las operaciones después de la misión, alegando responsabilidad personal por una decisión que le costó la vida a la persona equivocada. Clare se recostó lentamente. Pensó en cómo Isen había hablado de Marisa, en esperar demasiado, en que el silencio tenía un precio. Había estado hablando de El Cairo. Había estado hablando de ella. El día siguiente pasó sin decir palabra. Al anochecer, Clare intentó llamar directamente al buzón de voz. Consideró enviar un mensaje de texto, pero borró el mensaje a la mitad. Le parecía demasiado pequeño, demasiado superficial para todo lo que quería decir. En cambio, se quedó de pie, en el pasillo, frente a la habitación de Sophie, viendo a su hija dormirse con el mismo dibujo pegado a la pared. 3 monigotes, uno de ellos más alto que los demás, con los brazos abiertos. Se preguntó qué diría Isen si supiera que no lo habían quitado. Se preguntó si volvería, pero lo hizo. Ni al día siguiente, ni al otro. Pasó una semana. Entonces, una tranquila mañana de jueves, justo después del amanecer, Clare abrió la puerta de su casa para sacar la basura y lo vio de pie al pie de la escalera. La misma sudadera con capucha, la misma quietud. Solo que esta vez, parecía cansado. No físicamente, sino como alguien que hubiera dejado de correr. Se quedó paralizada. Él no se movió. No debería haberme ido como lo hice, dijo Isen. Pensé que te estaba protegiendo manteniendo mi pasado fuera de tu vida. Clare no dijo nada. Todavía no, dio un paso al frente. Pero de lo que no me di cuenta es de que quizá no eras tú quien necesitaba protección. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces finalmente, Clare habló. ¿Qué pasó en el Cairo? Isen bajó la mirada. Cuando di la orden de movernos, había un niño en el edificio. No la vimos hasta que fue demasiado tarde. Clare se quedó sin aliento. Volvió a levantar la vista. Eso es lo que pasa con el mando. Vives con decisiones que nadie más recuerda, pero tú no olvidas. Nunca. Clare se hizo a un lado. Adelante. Él dudó. ¿Estás segura? Ella asintió. No eres la única que ha tenido que vivir con fantasmas. Isen cruzó el umbral, y en ese momento, algo tácito pasó entre ellos. No perdón, ni comprensión, sino permiso. La puerta se cerró con un clic tras ellos. Isen estaba justo dentro del apartamento de Clare, con las manos a los costados como si no supiera si sentarse o mantenerse firme. Clare cruzó la habitación lentamente observándolo. Él no era el mismo hombre que se sentó a su lado en ese avión.
Ni siquiera era el mismo hombre que la había ayudado a cargar a su hija durante una tormenta de nieve en Nebraska. Parecía despojado, honesto de una manera que ella no había visto antes. No tenías que volver. Clare. Lo sé, respondió Isen. Pero no volver se sentía peor. Ella no habló, solo lo observó mientras él daba un paso al frente y dejaba algo sobre la mesa. Su billetera. La abrió con cuidado y sacó una delgada identificación militar verde oscuro. Las letras eran nítidas, el título debajo de su nombre. Coronel, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pensé que ya era hora de que la vieras, dijo. Clare miró la tarjeta y luego a él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Isen no se inmutó. Porque no quería ser ese tipo en el avión. El uniforme, el pasado, el peso. Quería ser alguien a quien miraras y no te inmutaras. Clare respiró hondo. Nunca me inmuté, Isen. Simplemente no lo sabía. Él asintió. Un momento de silencio pasó entre ellos. Entonces Sophie entró en la habitación, todavía en pijama, frotándose los ojos. Parpadeó hacia Isen y luego sonrió. ¿Has vuelto? Isen sonrió. De rodillas. Dije que lo haría. Clare observó cómo Sophie lo abrazaba. Era tan natural que dolió un poco. Cuando Isen se levantó, Clare señaló hacia la cocina. Vamos, prepararé café. Se sentaron a la mesa de la cocina mientras se preparaba el café, el aire cálido con un vapor silencioso y algo tácito. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Clare. Isen la miró con la mirada fija. Eso depende de ti. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? He pasado la mayor parte de mi vida desplegado en guerras, en misiones, con gente que me necesitaba para algo que yo pudiera resolver. Pero esto, señaló hacia su apartamento, hacia el dibujo de Sophie que aún estaba en la nevera. Esto no es una misión, y no quiero estar aquí solo porque te salvé en un avión, tragó Clare. Quiero estar aquí porque lo elijo, continuó Isen. No por obligación, sino porque esto es lo primero en mucho tiempo que se siente real. Un estiramiento silencioso entre ellos, suave pero pleno. Entonces Clare se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la voz baja. ¿Sabes qué ha sido lo más aterrador de hacer esto sola? Isen sacudió la cabeza, sabiendo que si algo salía mal, nadie lo sabría excepto yo. Que si me derrumbaba a las 2 de la mañana, nadie se daría cuenta. Sus ojos brillaron, pero no apartó la mirada. No necesito un héroe, Isen. Solo quiero a alguien que aparezca. La miró a los ojos. Entonces ya estoy a medio camino. Clare. Exhaló. La tensión abandonó sus hombros como un hilo que se deshace lentamente. Extendió la mano por encima de la mesa, no con una declaración, no con una promesa, sino simplemente con la palma hacia arriba. Isen colocó la suya sobre ella. No fue dramático. No fue fuerte, pero fue suficiente. Esa tarde, llevaron a Sophie al parque. Corrió entre montones de hojas doradas mientras Isen estaba junto a Clare en el banco, con una sonrisa silenciosa tirando de la comisura de sus labios. Clare lo miró. Tú sé que ahora te está atrayendo a todo. Me di cuenta, dijo. Al parecer soy un superhéroe y un dinosaurio en la misma imagen. Clare se rió. La miró, y esta vez no como un hombre agobiado por el uniforme, errores del pasado o informes sin leer, sino como alguien que finalmente había llegado. No a un lugar, sino a una vida. El otoño dio paso al invierno temprano. La ciudad se oscurecía un poco más temprano cada día, y el barrio de Clare lucía una silenciosa quietud, interrumpida solo por el crujido de las hojas bajo los pies apresurados y las risas de los niños con bufandas y mitones. Dentro del apartamento de Clare, las cosas habían encontrado un ritmo. No perfecto, no coreografiado, pero real. Isen venía casi todas las noches después de los entrenamientos en la base. Sophie siempre corría a la puerta primero, preguntando si traía galletas o cuentos.
A veces traía a ambos. Otras veces, solo una mirada en sus ojos que decía: ha sido un día largo, pero aún quería estar aquí. Clare empezó a dejar la luz del porche encendida, incluso antes de que él enviara un mensaje. Ella nunca lo decía en voz alta, pero él siempre lo notaba. Un viernes por la tarde, la clínica de Clare organizó un evento comunitario. Vacunas contra la gripe, exámenes gratuitos, una comida caliente para quienes la necesitaban. No esperaba que Isen apareciera. No le gustaba estar rodeado de multitudes, demasiadas miradas, demasiadas salidas que rastrear. Pero mientras repartía formularios cerca de la recepción, levantó la vista y lo vio de pie en la puerta. Ropa, regalos discretos, Sophie estaba a su lado, apretándole la mano con fuerza y saludándolo con la que tenía libre. A Clare se le encogió el corazón. Más tarde esa noche, después de que Sophie se durmiera, se sentaron juntos en la escalera de incendios de Clare con manta sobre los hombros. El vapor se elevaba de sus rostros. La ciudad parpadeaba y zumbaba bajo ellos. Hoy significó algo para ti, dijo Isen. Clare asintió. Siempre lo hace. La miró un momento, luego al horizonte. Lo haces parecer fácil. Clare sonrió. No lo es. Lo sé, dijo. Por eso es hermoso. Hubo una pausa. Entonces Isen metió la mano en su abrigo y sacó un sobre pequeño. Sin fanfarrias, sin discursos, solo un papel doblado. Clare lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta, formal, sellada y oficial. Sus papeles de baja. Honorable, inmediata. Levantó la vista confundida. ¿Qué es esto? He terminado, dijo Isen. Con despliegues, con desaparecer, con vivir una vida donde todo es temporal excepto el arrepentimiento. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas, pero no habló. He servido lo suficiente como para saber qué importa, y por primera vez, quiero servir algo que elegí. La miró, bajando la voz. Elijo esto. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Pero su sonrisa las acompañó. Ella susurró: nunca te pedí que lo dejaras todo. Lo sé, dijo Isen, pero quiero hacerlo porque por una vez no estoy respondiendo a una señal de llamada. Él le tomó la mano. Te estoy respondiendo. Un año después, Clare estaba de pie al frente de un pequeño auditorio escolar. Sophie se graduaba de su clase de kinder, radiante, sosteniendo un certificado dibujado a mano, saludando a su madre desde el escenario. Isen estaba de pie al fondo, callado como siempre, pero ya no se escondía. Los maestros lo saludaron con la cabeza. Los padres sonrieron. Sophie corrió directamente a sus brazos cuando terminó la ceremonia. Clare vio cómo Isen se arrodillaba, levantaba a Sophie en el aire y la giraba una vez. No llevaba puesto el uniforme. No lo necesitaba. Todo lo que importaba ya estaba en sus brazos. Se acercó y Sophie tomó a su madre con la otra mano. Los tres estaban de pie bajo una hilera de estrellas de papel pegadas a las paredes del auditorio. Y en ese momento, Clare entendió algo que no había entendido en ese vuelo hace un año. A veces, el héroe de tu historia no es el que llega con gloria. Es el que se queda. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó a los héroes silenciosos que nos rodean, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Compartimos historias poderosas como esta todos los días.